vamos a poder ver la relevancia que tiene la gramática y la relevancia de las consideraciones contextuales a la hora de traducir. Daremos un vistazo, pues, a la hora de ir desarrollando nuestro tema, a la tarea de los traductores del texto bíblico. A través de él, yo confío en que nos podremos dar cuenta de que la gramática no es una especie de monstruo con el que tenemos que lidiar, sino, por el contrario, un aliado inapreciable que nos ayuda en la tarea de la traducción del texto de la Biblia. Muy bien, vamos a pasar a la lámina número 11, donde vamos a establecer, como bien decía nuestro hermano Carlos Fouchán, necesariamente una serie de comparaciones. Muy bien, en la lámina 11 tenemos nosotros nuestro versículo, Mateo capítulo 16, versículo 19, en la versión Reina Valera 60. Y vamos a darle lectura. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De entrada afirmamos que esta traducción, al compararla con el texto griego en el que originalmente se escribió, realmente deja que desear. No es una traducción que refleje con precisión el pensamiento del texto griego en el que se escribió el Evangelio. Y vamos a ver por qué. Vamos a pasar a la lámina número 12. En esta lámina tenemos nosotros subrayadas en rojo las palabras que en nuestra opinión dejan que desear. Como ustedes notan, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado. Aquí tenemos un problema: será atado. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Bien, ¿qué es lo que se desprende de esta traducción? Bueno, el pensamiento más sobresaliente es que aparentemente el cielo está sometido a las decisiones que se toman en la tierra. Lo que se hace aquí tendrá que ser acatado en el cielo. Lo que se ata aquí será desatado en el cielo. Lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Pero la pregunta, ¿es esto así? Esta es la manera en que este versículo, al paso de muchos siglos de mala traducción, se ha llegado a entender. Y además no podemos pasar por alto el hecho de que al hombre caído le gusta la idea de poder tener al cielo asido en una mano. Y estamos tratando aquí con un problema espiritual inclusive, no solamente de traducción, sino se trata del viejo pecado del diablo introducido en la caída, el querer ser como Dios y el doblegar al cielo a las decisiones de la tierra. Ahora, ¿esto es en realidad lo que dice el texto del Evangelio de Mateo? Vamos a echar un vistazo a la gramática de este texto, porque aquí está el quiz de este asunto. El Espíritu de Dios nos transmitió su pensamiento utilizando elementos humanos, utilizando la gramática, utilizando el lenguaje, utilizando construcciones gramaticales, y en este caso, como vamos a ver, aquí el Espíritu Santo nos entregó una construcción rara y exquisita. De hecho, la construcción griega que vamos a ver en este evangelio, en este pasaje de Mateo, es la única vez que se emplean aquí todas estas características que reúne. De hecho, este pasaje lo tenemos aquí en Mateo 16 y 19, y prácticamente se repite palabra por palabra en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18.
Todas las condiciones gramaticales, tiempos, modos, voces, etcétera, están regiamente combinadas en este pasaje para ofrecernos una visión del cielo y de la tierra y de Dios como soberano. Muy bien, entonces vamos a tener que entrar al análisis gramatical de este texto. Vamos a comenzar a analizarlo tal como aparece en la revisión Reina Valera 60. Comencemos por aquí. Y comencemos identificando las partes clave de las siguientes oraciones. Y vamos a pasar con esto a la lámina número 13. Aquí quienes tienen quizás medio empolvado su conocimiento gramatical, va a ser una buena oportunidad para quitarle un poco de polvo, para enterarnos de algunas situaciones gramaticales. No le tengamos miedo, espero que no nos sintamos intimidados en absoluto. Bien, la primera parte del texto que aparece en rojo en la lámina anterior, donde dice todo lo que ates será atado en los cielos, aquí lo tenemos ahora subrayado en la lámina 13, poniendo debajo de la palabra el análisis gramatical que hemos hecho. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, tenemos nosotros en esta oración un verbo principal, ates. Luego tenemos nosotros una combinación de dos palabras, será atado. A esta combinación de dos palabras, a este verbo compuesto, se le llama perífrasis verbal. Y ahorita vamos a ver cómo se come este asunto. Vamos a hacer en la lámina 14, pasamos para ver qué es exactamente el significado gramatical de ates y de será atado. Bien, fíjense ustedes, ates es el verbo principal. Viene del verbo obvio atar. En este caso, el verbo ates está en pretérito, está en pasado de subjuntivo, está en segunda persona singular, y se puede traducir ataras o atases, pero debido a la dificultad que tenemos nosotros al traducirlo como pretérito de subjuntivo, la mayoría de las versiones, para hacerlo más entendible, lo traducen como presente de subjuntivo, ates. Si tradujéramos nosotros el pretérito de subjuntivo, fíjense cómo se oyera. Todo lo que ataras en la tierra será atado, o todo lo que atases en la tierra será atado en los cielos. Realmente nos cuesta trabajo escucharla y sentimos que algo no está funcionando bien. Es por esta razón que los traductores prefieren usar aquí el presente de subjuntivo, ates o desates, y fíjense ustedes que cuadra bastante bien, que es como realmente aparece en la mayoría de las versiones. Todo lo que ates será atado. Muy bien. Luego tenemos el segundo par de palabras ahí subrayados. Será atado. Si regresamos por un instante a la lámina 13, podemos ver allí este par de palabras. Será atado. Vamos a regresar a la lámina 14, por favor. Será atado. Decíamos que es una perífrasis verbal. Ahí falta una L, perdón por la omisión. Es una perífrasis verbal. ¿Qué es esto? Bueno, es un verbo, ciertamente. Está reflejando una acción verbal. Y en este juego de dos palabras tenemos nosotros un verbo auxiliar. ¿Cuál es? Será. Este es el verbo normalmente ser o estar. Los verbos auxiliares que van con los verbos de esta naturaleza, los verbos compuestos, generalmente se emplea ser o estar. En ocasiones, parecer también se emplea. En nuestro caso, tenemos nosotros que se emplea ser. Será atado. Muy bien, esto es, fíjese, tenemos nosotros aquí
Pues nuestro auxiliar, el verbo ser o estar, en este caso será, porque es futuro, y la forma de un verbo no personal, infinitivo, gerundio o participio. Es decir, el verbo atar en forma no personal. Esta es la manera como se construyen los verbos compuestos. Un auxiliar y un verbo que no está en indicativo, sino que está en infinitivo, en gerundio o en participio. En este caso, nuestro verbo, ya que acaba en ado, es una forma de participio. Nuestro verbo no personal, aquí, atado, refleja una traducción de participio. Entonces, será atado, el verbo auxiliar, ser o estar, y el verbo no personal juntos forman una construcción que se llama perífrasis verbal. Y esta misma situación que acabamos de ver con esta primera parte de Mateo 16-18, aparece también en la segunda parte de nuestro versículo 19, como vamos a pasar a ver en la lámina 15. Esta es la otra parte. Dice, así como la primera parte es todo lo que ates será atado, esta es la segunda parte. Todo lo que desates en la tierra, lámina 15, será desatado. Y volvemos a encontrarnos nosotros con la misma situación de la oración anterior. Tenemos un verbo principal, desates, y tenemos una perífrasis verbal, será desatado. Muy bien, ahora bien, fíjense ustedes que vamos a dar un paso más adelante en esta situación, para que entendamos la relación que hay entre el verbo principal y la perífrasis verbal. Hay una relación entre ellos. La acción de la perífrasis verbal, será desatado o será atado, acompaña a la acción del verbo principal. Es decir, hay un vínculo entre la perífrasis verbal y el verbo principal. Un vínculo entre dos acciones, entre desates y será desatado. La clase de relación que hay entre ambas acciones tiene que ver, noten ustedes, ya sea con la anterioridad, la simultaneidad o la posterioridad de la acción del verbo principal con respecto a la acción de la perífrasis verbal. Por ejemplo, si la acción del verbo principal está en presente y la acción de la perífrasis verbal está en presente, esto significa que ambas acciones están ocurriendo simultáneamente. Por ejemplo, vamos a suponer que el verbo principal está en presente y que la acción de la perífrasis verbal también está en presente. Pasamos a nuestra lámina 16. Aquí tenemos el supuesto. Fíjense cómo las dos acciones están en presente. Todo lo que atas en la tierra es atado en los cielos. Cuando tenemos nosotros la acción del verbo principal en presente y la acción de la perífrasis verbal en presente, esto significa que las dos acciones están ocurriendo simultáneamente. Es decir, lo que se está atando en la tierra al mismo tiempo se está atando en los cielos. Con esto podemos nosotros ver cómo se relacionan las dos acciones, la del verbo principal y la de la perífrasis verbal. Ahora bien, fíjense ustedes, si la acción del verbo principal está en presente, pero la acción de la perífrasis verbal está en futuro, como vamos a pasar a ver en la lámina 17, esto significa que estas dos acciones no ocurren simultáneamente, como en el ejemplo anterior en que ambas estaban en presente. Cuando la acción de la perífrasis verbal está en futuro, esto significa que ambas acciones no ocurren simultáneamente y que la acción de la perífrasis verbal es posterior
a la del verbo principal. Fíjense ustedes cómo luce ahí. Vamos a dejar en presente la acción del verbo principal, todo lo que atas. Pero vamos a dejar en futuro la acción de la perífrasis verbal. Será atado. Y entonces leemos así: todo lo que atas en la tierra será atado en los cielos. Y este es precisamente lo que está ocurriendo con la traducción de la Reina Valera 60 de este pasaje de San Mateo capítulo 16, versículo 19. Este es el tipo de traducción que nos están presentando ellos, como si la acción del verbo principal estuviera, vamos a decir, en presente, y la acción del verbo, de la perífrasis verbal, estuviera en futuro, pero como vamos a ver, no está en futuro. Este es el problema. Pero a nosotros nos presentan como si estuviera en futuro. Fíjese, dice, todo lo que ates en la tierra será atado. Como si estuviera en futuro la acción de la perífrasis verbal. Y casi todas las Biblias en español, más o menos se desempeñan de la misma manera. Pero bien, vamos a ver. Vamos a ver otra posibilidad. Y pasamos a la lámina 18, por favor. Cuando la acción del verbo principal está en pasado y la acción de la perífrasis verbal también está en pasado, fíjese ustedes, la acción de la perífrasis verbal bien puede ser anterior a la acción del verbo principal. Cuando la acción del verbo principal está en presente y la acción de la perífrasis verbal está en pasado, entonces esta acción de la perífrasis es anterior a la acción del verbo principal. Y lo tenemos aquí, fíjense, noten ustedes, todo lo que atas, aquí hemos puesto atas en tiempo presente. Pero la acción de la perífrasis verbal la estamos poniendo en este ejemplo en pasado. Todo lo que atas en la tierra fue atado en los cielos. ¿Se dan cuenta cómo la acción de la perífrasis verbal es anterior a la acción de atar? Ahora, también en gramática sucede, también hay que decirlo, que cuando las acciones verbal y de la perífrasis, las dos están en pasado, pueden, como si las dos estuvieran, vamos a decir, en presente. Aunque en el pasado, fíjense bien, no en el presente, y menos aún en el futuro. Pero en este caso en que se atribuye al verbo principal un carácter de presente, ates, que es como traducen, no utilizando el pretérito subjuntivo, sino el presente subjuntivo, lo que ates, bueno, en este caso en que los traductores atribuyen al verbo principal un carácter de presente subjuntivo, ates, se refuerza la idea de que la acción de la perífrasis verbal precede a la acción del verbo principal. Y este es precisamente el caso que tenemos nosotros en griego, en el griego bíblico. Exactamente esto. Fíjese, todo lo que atas en la tierra fue atado en los cielos. Esta es realmente la situación que está pasando. En el griego, la acción de la perífrasis verbal está en pasado. No está en futuro, no está en presente. Está en pasado. Esta es la situación que realmente nos confronta con el texto griego. Tenemos nosotros que el verbo principal está, vamos a decir, en presente de subjuntivo, y que la perífrasis verbal está en pasado. Entonces, realmente debería leerse aproximadamente como aparece aquí. Todo lo que atas en la tierra fue atado en los cielos. Y si lo ponemos en plural, todo lo que aten en la tierra fue atado en los cielos. Es decir, todas las cosas que la Iglesia hace
las realiza debido a que anteriormente fueron decretadas por Dios, fueron planeadas por Dios. Y este conocimiento del plan de Dios es transmitido a su iglesia por medio del Espíritu Santo, quien actúa en consecuencia bajo la dirección de Él. Entonces, si esto es así, se han cambiado los papeles. No es el cielo el que está sometido a la tierra, sino la tierra la que está sometida al cielo. Fíjese bien, vamos a pasar a la lámina 19, vamos a ver cómo se tradujo en la segunda edición de la Biblia textual. ¿Cómo se tradujo este pasaje? Dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Ahora bien, si la acción de la perífrasis está en pasado, como acabamos de ver en la lámina 18, ¿por qué no aparece la traducción de la Biblia textual en la segunda edición como aparece ahí? ¿Por qué no dice, todo lo que ates en la tierra fue atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra fue desatado en los cielos? Ahora quiero que noten de entrada, que la idea es exactamente la misma. Si la acción de la perífrasis verbal habrá sido atado o habrá sido desatado está en pasado, y en la acción del verbo principal se considera en presente de subjuntivo, quiere decir entonces que la acción de la perífrasis verbal es anterior a la acción del verbo principal. Por supuesto, nosotros tradujimos aquí en la segunda edición de la Biblia textual, habrá sido atado, como ustedes pueden ver, en lugar de fue atado, así como se tradujo habrá sido desatado en lugar de fue desatado, debido a la construcción tan delicada que el Espíritu de Dios nos ofrece. ¿Qué tenemos nosotros en el texto griego? Bueno, en el texto griego tenemos una construcción muy bella que decíamos solo aparece aquí y en Mateo 18:18 en todo el Nuevo Testamento griego. Es una construcción gramatical que emplea estas siguientes palabras. Vamos a pasar a la lámina 20. Aquí tenemos la perífrasis verbal. Les estoy enseñando la lámina 20 en griego y su traducción, la perífrasis verbal. Fíjense que no es tan simple como una perífrasis verbal como acabamos de ver en la lámina, por ejemplo, 18, en simple pasado. No, aquí tenemos al Espíritu Santo puliéndose con un matiz extraordinario. Fíjense bien, tenemos aquí, por ejemplo, nuestro verbo auxiliar. Ustedes saben que como decíamos, toda perífrasis verbal tiene un verbo auxiliar, que es habrá, en griego este. Fíjense que aquí el verbo auxiliar está en futuro. Y luego tenemos nosotros la expresión participial. Además, en pasiva, en voz pasiva. Sido atado. Cuando combinamos las dos, tenemos habrá sido atado. Tenemos nosotros también la combinación, de este verbo auxiliar junto con el participio griego que además está en perfecto. Por eso la idea de habrá sido atado. Entramos ya al punto más fino de esta situación. El tiempo del participio, que es perfecto, es el tiempo perfecto. Hay tiempo presente, por ejemplo, ato. Tiempo futuro, ataré. Tiempo pretérito, até. Tiempo perfecto, he atado. Tiempo pluscuamperfecto, había atado.
Ahora bien, cuando se combina un verbo imperfecto, he atado, junto con un auxiliar en futuro, una construcción muy rara y muy especial, la combinación de estas características produce una traducción como la que ustedes ven ahí. Habrá sido atado. Y la acción, debido a que el verbo está en pasado, el tiempo perfecto está en pasado, es anterior a la acción del verbo principal. Entonces, ¿por qué no ponemos simplemente fue atado? Todo lo que aten en la tierra fue atado, sino habrá sido atado, porque de esta manera conservamos nosotros el matiz de la construcción griega. El aspecto verbal del perfecto, del tiempo perfecto, señala a una serie de acciones realizadas en el pasado que alcanzan al presente. Acciones repetidas. Fíjense ustedes, en el tiempo perfecto tenemos nosotros un tiempo pasado. Fíjense, por ejemplo, atar en tiempo perfecto. He atado. Obviamente se refiere al pasado. Pero el aspecto verbal del perfecto significa que han sido una serie de acciones que comenzaron en el pasado, pero han llegado hasta el presente. En cambio, el pluscuamperfecto, había atado, se refiere a acciones que empezaron en el pasado, pero también terminaron en un momento del pasado. Yo había atado. Pero cuando decimos yo he atado, significa que fue una acción que comenzó en el pasado, pero que alcanza hasta nuestros días. Acciones repetidas, acciones reiterativas. Y esto es muy importante porque en el caso de Dios, Dios actúa en términos de nuestra vida de esta manera históricamente. Dios ha obrado en el pasado y sigue obrando en el presente. Si nosotros simplemente tradujéramos utilizando el pretérito, es decir, todo lo que aten en la tierra fue atado, que es el tiempo pretérito, este tiempo no representa una acción repetida, sino una acción que se efectúa de una vez por todas. Fue atado. Pero Dios no ha atado o desatado de una sola vez para siempre, sino que lo viene realizando al paso de las circunstancias, cotidianamente, a medida que los eventos en la tierra se van desarrollando. Dios ordena los sucesos de la tierra y dispone de ellos, no conforme a la voluntad o al capricho de los hombres, sino conforme a su propósito. Entonces, cuando nosotros tomamos estos dos matices del perfecto, junto con su auxiliar en futuro, nos encontramos nosotros con el Dios actuante en la historia. El Dios que siempre está moviéndose y está ordenando los sucesos de su mundo, organizando su creación. Es por eso que nosotros, que en la segunda edición, volviendo a la lámina 19, se tradujo manteniendo cuidadosamente este balance. En lugar de simplemente y atropelladamente traducir en futuro, como hacen la mayoría de las versiones que dice todo lo que ates será atado, conservamos nosotros ese matiz, aunque cueste un poquito de trabajo entenderlo, habrá sido atado. La idea, decíamos, fue atado, es decir, el hecho de que las cosas ocurran en la tierra se deben a que primero ocurrieron en el cielo, lo podríamos decir con el pasado. Lo que ates es porque ya fue atado. Pero nosotros conservamos, pues, esta acción continua de Dios, no como fue atado, como una acción puntual que se hizo de una vez por todas, sino habrá sido atado, que conserva en el castellano esta idea, decíamos, del perfecto, que hace que la acción de Dios venga siendo cotidiana. Ahora bien, ¿cómo aparece la Biblia textual en nuestra tercera edición? Vamos a pasar a la lámina 21 para que veamos ahí. Dice,
Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Fíjese que en lugar de atar y desatar, la tercera edición usa prohibir y permitir. Ahora, ¿por qué la Sociedad Bíblica Iberoamericana decidió traducir prohibir por atar o permitir por desatar? Y aquí entramos a otro aspecto del proceso de la traducción. Bueno, por consideraciones que vienen del contexto. Si recuerdan ustedes, en el foro bíblico del sábado anterior, prometimos que mostraríamos algún ejemplo de esta variable de traducción. Si nosotros pasamos a la página 22, nos vamos a encontrar algo que vimos el sábado anterior. Fíjese bien, hay consideraciones gramaticales, mostramos algunos ejemplos y ahorita estoy mostrando otro. Hay ejemplos variables que tienen que ver con el significado de las palabras, la lexicografía, el uso de la voz pasiva, el impacto del contexto, qué pasa alrededor del traductor y uso de la crítica textual. Bueno, ahora estamos presentando no solamente con este versículo de Mateo 16-19, el punto 1 de consideraciones gramaticales, sino estamos ahora en el punto 4 también. El impacto del contexto. Dos variables de traducción que estamos aplicando a Mateo capítulo 16-19. El uso del contexto. ¿Por qué la sociedad decidió, por ejemplo, poner prohibir en lugar de atar y permitir en lugar de desatar? Y contestamos nosotros, por razones del contexto. Entonces pasamos a la lámina 23, donde tenemos subrayado ahí con rojo cuál es el punto que vamos a tocar en este momento que nos llevó a traducir prohibir en lugar de atar o permitir. Muy bien. Mientras que la mayoría, decíamos, de las versiones bíblicas traducen atar o desatar, que es, vamos a decir, es el sentido lato, simple de estos vocablos, del vocablo deome, que quiere decir atar, y el verbo lío, desatar, respectivamente. En la Biblia textual, tercera edición, se tomó la decisión de traducir pues como prohibir y permitir, como vamos a ver en la lámina 24. Aquí sí, ya no hay error. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas o ates en la tierra habrá sido prohibido o habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que permitas en lugar de desates habrá sido permitido en lugar de desatado en los cielos. Entonces, aquí tenemos nosotros en rojo y en azul los cambios que por motivo del contexto decidimos nosotros poner. Ahora bien, ¿cuál es la razón del contexto? ¿Por qué el contexto, razones contextuales influyeron en esta traducción? Bien, se los voy a exponer con mucho gusto. En el ambiente jurídico judío, las palabras atar y desatar son vocablos técnicos, forenses, que se utilizaban en el contexto de los doctores de la ley para significar prohibir y permitir. Entonces, para los hebreos, atar significaba declarar ilegal una cosa, y desatar significaba declarar legal una cosa. Así, por ejemplo, podemos leer en algunos escritos antiguos judíos que el rabí Meir, un rabí muy famoso, un gran maestro judío, desató, es decir, permitió la mezcla de vino con aceite y la unción de un enfermo un día de sábado. En cuanto a recoger leña en el día de sábado, se dice que la escuela del rabí Shammai lo ataba
es decir, lo declaraba ilegal o lo prohibía, mientras que la escuela del Rabí Hillel lo desataba, esto es, lo declaraba legal, lo permitía. Estas mismas palabras las encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20, sería la lámina 25. Bueno, es esta la razón. Tenemos aquí el texto de Mateo 18 en la lámina 25 que dice: de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Entonces, aquí tenemos dos cosas claramente definidas por nuestro Señor. En primer lugar, una facultad dada a todos los apóstoles, no a San Pedro solamente. Segunda, esta facultad es comparada para mayor abundamiento respecto a lo que Dios concede ya no solamente a los apóstoles, sino a cualquier grupo de creyentes sobre la tierra que se conciertan para orar a Dios, sin que estas palabras signifiquen una promesa de infalibilidad para ningún creyente, lo cual sería una locura pensarlo, sino una promesa de lo eficaz que es la oración de fe. Entonces, las palabras atar y desatar, sin el impacto del contexto, que nos lleva a traducirlas como prohibir y permitir, pueden resultar extrañas. Es decir, cuando dice todo lo que ates o todo lo que desates, nosotros, occidentales, americanos, que oímos esto de siglo XXI, que oímos atar y desatar, no entendemos realmente qué es lo que quiere decir, y mucha gente se lo pregunta, bueno, ¿qué es atar? ¿Qué es desatar? Pero si nosotros recurrimos al contexto donde en los días de nuestro Señor era fácil entender que atar era o desatar se refería a permitir o no permitir, la cosa viene perfectamente clara. Tenía que ver con la instrucción de los maestros judíos. Y por supuesto los falsos maestros contemporáneos se han aprovechado de esta ambigüedad y poca claridad, como siempre ocurre, para dar un significado aún más extraño. Es decir, el echar mano al diablo para atarlo, como dicen, así como para atar espíritus de lujuria, mentira, maledicencia, etcétera, como si los pecados que cometemos no fueran cometidos por nosotros, sino por los demonios. Pero en Mateo 15, versículos 15 al 20, el Señor dice que todas estas maldades surgen no porque un diablo las está cometiendo adentro nuestro, sino ocurren porque brotan del corazón humano. Bueno, pues hasta aquí dejo en este momento la explicación de Mateo 16.